Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Desde el momento, mis queridos hermanos, en que nacemos, todos sufrimos pérdidas y dolor. ¿No es así? No hay excepción a la regla, hermanos, todos. Cuando saliste del vientre de tu madre fue una pérdida. Ahí empezó todo, ¿no? Estábamos muy cómodos allá adentro. Fue un choque salir al aire libre. ¿Saben ustedes por qué los niños lloran cuando nacen? Precisamente es un choque salir al aire libre. Está uno muy cómodo allá adentro en el vientre materno. Así es que el día que tú naciste fue tu primera pérdida. Y un día, mis queridos hermanos y mis amigos, pues vamos a perder todo. Quiero decir que un día todos estaremos como Job. Perderemos nuestras relaciones, perderemos toda nuestra salud, perderemos nuestras posesiones materiales, todos nuestros logros, y estaremos ante Dios, así dice la Biblia, desnudos, despojados de todo. ¿Sabías eso? Por eso, verdad es que la palabra de Dios siempre nos está instando, nos está desafiando a vivir bien la vida, porque un día ninguna de estas cosas que nosotros valoramos mucho van a ser válidas delante de Dios. La vida, mis hermanos, es un proceso en el que experimentamos pérdidas. Cada etapa de nuestra vida es diferente, estamos de acuerdo, pero nadie está exento del dolor y las pérdidas. Y nuestras vidas son llenas o están llenas de todas estas cosas, de pérdidas. De hecho, mis hermanos, es un tema tan crucial en la madurez espiritual y el discipulado que lo hallamos por toda la Biblia, está a través de toda la Biblia. No es posible, mis hermanos, crecer para ser maduros como discípulos de Cristo, crecer para ser un buen padre, crecer para ser una buena madre, sin enfrentar el dolor y la pérdida. Si tú no aprendes a enfrentar el dolor y la pérdida, no vas a ser un buen discípulo de Cristo, no te vas a convertir en un buen padre, no vas a ser una buena madre. Es muy importante para pasar a un nivel mayor de crecimiento, para agrandar tu corazón, para agrandar tu alma, para volverte una mejor persona. Es muy importante entender esto. Necesitamos aprender a enfrentar correctamente el dolor y las pérdidas. ¿Cómo te enfrentas con el dolor y la pérdida? ¿Qué haces cuando estás pasando por dolor o cuando perdiste algo? Estás sufriendo una pérdida. ¿Qué haces sinceramente, honestamente? Todos sabemos lo que hacemos, mis queridos hermanos. Déjame decirte que en las diferentes culturas las formas son variadas. Cada cultura tiene su manera de reaccionar, ¿verdad? Su manera de enfrentar el dolor y las pérdidas. Pero en nuestra cultura, mis hermanos, y en muchos otros países similares al de México, la adicción se ha convertido en la forma más común de tratar el dolor. De hecho, si lo quieres anotar, ahí te lo puse en tu guía para que lo sepamos y lo recordemos, entendamos nuestra cultura. ¿Cómo dice? La forma favorita, ¿verdad?, de tratar el dolor en nuestra cultura, ¿cuál es? Es la adicción. No hay manera de refutar eso, ¿no? Para disminuir el dolor, ¿qué hace la gente, mis hermanos? Toma. La gente se droga. Para no sentir el dolor, la gente se emborracha, la gente se droga, porque la gente no sabe cómo manejar el dolor. Qué interesante, mis hermanos, miren qué interesante. Hablo con personas que tienen problemas de alcoholismo, problemas de droga, y yo les pregunto, ¿por qué tomas? ¿Por qué te drogas? ¿Verdad? Y cuando investigamos nos damos cuenta es porque algo les duele profundamente, algo terriblemente les duele y no saben cómo manejar el dolor. Cuando la gente no sabe cómo manejar el dolor, entonces recurrimos a este tipo de adicciones. Escúchenme, mis queridos hermanos y mis amigos. Todas las familias venimos de distintas culturas, distintas etnias y distintos países. Y cada país y cada etnia y cada familia tiene maneras diferentes de abordar el dolor y la pérdida. Pero el desafío para todos nosotros, no importa de qué etnia, cultura, país somos, no importa, el desafío para todos nosotros
es saber enfrentar el dolor y la pérdida a la manera de Dios. Es decir, bíblicamente, ¿no es ese el punto? De hecho, mis queridos hermanos y mis amigos, la Biblia nos muestra cómo enfrentar el dolor y la pérdida. Esta es la razón por la que 2/3 partes de los salmos versan acerca del dolor y los lamentos ante Dios. Mire qué interesante. El libro de Jeremías en particular está lleno de lamentos y penas con Dios. La mayoría del libro de Job versa sobre la lucha en contra del dolor y la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que la Biblia nos enseña un proceso para enfrentar correctamente el dolor y la pérdida. Así que, mis hermanos, el día de hoy quiero mirar junto con ustedes, quiero ver a Jesús y que podamos ver cómo enfrentó Él el dolor y la pérdida, para que nos sirva de modelo, ¿no? De cómo aplica a nosotros como seres humanos. Vamos entonces, mis hermanos, a terminar de leer la historia y luego vamos a extraer algunos principios acerca de cómo debemos enfrentar el dolor y la pérdida. Y quiera Dios provocar una revolución en nuestra manera de ver las cosas. Quiera Dios provocar un cambio tremendo en la manera como enfocamos las cosas. Así que le voy a pedir a los muchachos que nos ayuden, por favor, y vamos a ir al versículo 38 donde habíamos dejado la historia, si son tan amables. Miren, les dijo Jesús: estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Verso 39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiero. ¿Qué dice? Sino lo que quieras tú. Si queremos contestar la pregunta, ¿cómo enfrentó Jesús el dolor y la pérdida? Aquí tenemos ya algunos pequeños chispazos, ¿no es así? Miren el versículo 40, por favor, mis queridos hermanos, verso 40. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Verso 41. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Verso 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, ¿qué dice Jesús? Entonces hágase tu voluntad. Verso 43. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró. Ahora es tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Versículo 45. Dice: luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Y versículo 46 finaliza el relato: levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Escuchen, mis queridos hermanos, no sé qué les parece a ustedes la historia, pero déjenme decirles esto. En este ejemplo, en esta historia de este noble personaje, nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos algunas pistas, algunas pautas, algunos principios acerca de cómo enfrentar el dolor. Voy a abordar un primer punto a manera de contexto. Voy a poner la situación en contexto. Si nos fijamos bien, mis queridos hermanos, en el versículo 37 dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ponnos otra vez el 37, lo vamos a analizar ya un poquito más de cerca. Vamos a acercar el lente para aprender la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Jesús invitó, dice, a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó, ¿qué dice? A sentir una tristeza muy profunda. Escuchen, mis queridos hermanos, la palabra tristeza
significa básicamente estar triste o deprimido. ¿Algunos de los que están hoy en este salón han luchado alguna vez con la depresión? La buena noticia que les tengo, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, es que la depresión no siempre es un pecado. Jesús mismo luchó en el jardín de Getsemaní con la tristeza y la depresión. La Biblia nos dice que Él estaba angustiado. La Biblia nos dice que Él estaba severamente afligido. Nuestro texto dice, mis hermanos, que cayó sobre su rostro orando. ¿Qué indica eso, mis hermanos? Pues su posición física y su postura ante Dios dice algo sobre lo que está ocurriendo espiritualmente en su interior. Jesús está boca abajo sobre el suelo mientras ora. Pegar la frente, hermanos, en el suelo es literalmente estar tirado. Está quebrantado y está afligido. Mira cómo lo dice Lucas capítulo 22, versículo 44. Es el mismo relato, pero mira cómo lo presenta Lucas en el 22:44 de la NTV. ¿Qué dice? Oró con más fervor. ¿Te puedes imaginar la escena? Trata de usar tu imaginación. Estaba orando y ahora le echó más ganas. ¿Cómo dice? Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra. ¿Cómo dice? Como grandes gotas de sangre. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, teólogos y médicos han analizado este pasaje minuciosamente y descubrieron que sus vasos capilares reventaron por la presión del momento. Su dolor y su pérdida fueron tan intensos que estaba tirado sobre el suelo y la sangre, como si fuera sudor, salía de él. ¿Cómo enfrentó Jesús, mis hermanos, el dolor y la pérdida? ¿Puedes verlo? Si yo hubiera sido Mateo o Marcos o Lucas, probablemente habría cortado este pasaje de la Biblia. Este retrato no corresponde con un superhéroe, ¿cierto? Quizá hubiera dicho, no voy a poner este relato, porque en este relato Jesús no aparece como el superhéroe que es y que nosotros siempre hemos creído. Quizá hubiera limpiado este aspecto de la vida de Jesús, lo hubiese hecho lucir sereno, lo hubiese hecho lucir en paz, como Dios moviéndose a través del sufrimiento, algo heroico. Pero escuchen, mis queridos hermanos, es importante aprender. Lo que es importante captar aquí es que si piensas que Jesús te dará siempre salud, bienestar y prosperidad, y que siempre será posible que las cosas malas sean quitadas de tu vida, entonces este pasaje echa por tierra esa teoría. ¿No es así? Es también muy importante, mis queridos hermanos, notar que Jesús no recibe su milagro. Aunque es Dios, es el Hijo de Dios. Jesús le pide a su Padre y le dice, si es posible, evítame esto, que venga la salvación al mundo, sí, pero de otra manera. Pero Dios no le concede la petición. Dios no le concede el milagro. Dios responde, ¿verdad? No, tú beberás la copa. Y Jesús contesta, está bien, Padre, si no hay otra forma, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios responde, mis hermanos, tú beberás la copa, y Jesús dice, está bien, Padre, que se haga tu voluntad. Jesús nos está enseñando, mis queridos hermanos, y está moldeando para nosotros una manera completamente nueva de ser humano. ¿Se dieron cuenta? Está enseñando qué cosa es ser un ser humano.
Jesús está moldeando en su vida y en su personalidad lo que es ser un ser humano. ¿Tú quieres saber qué cosa es ser un hombre? ¿Quieres saber lo que es ser una mujer? Mira a Jesús. Jesús moldea en su persona lo que es ser un ser humano. ¿Y qué cosa es ser un ser humano? Un ser humano no es un superhéroe, no es una persona que aparenta estar siempre fuerte, que aparenta nunca tener problemas. No, un ser humano también es un ser humano que llora, que se tira al suelo, que pasa por situaciones, momentos difíciles. Jesús quiere que seamos auténticos, que no estemos fingiendo ser lo que no somos. Sé tú mismo, dice Jesús. Mírame, dice Jesús, soy yo mismo, no estoy aparentando ser lo que no soy. Hay dos cosas centrales aquí, mis queridos hermanos, que vale la pena que aprendamos. Dos pasos para enfrentar el dolor y la pérdida de manera correcta. Es lo que dice ahí su guía. Entonces quiero compartírselos, ¿no? Hay dos cosas que Jesús nos está enseñando en este pasaje que debemos hacer para enfrentar el dolor y la pérdida de manera correcta. Número uno, esta es la primera cosa que Jesús nos está enseñando. Presta atención al dolor y la pérdida. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para enfrentar el dolor y la pérdida correctamente, mis hermanos? Necesitamos prestarle atención. Escuchen, mis hermanos. Puede ser el fallecimiento de personas que amamos. Puede ser un divorcio. Puede ser una separación. Puede ser el rompimiento de relaciones que nunca serán restauradas. Puede ser una enfermedad. Pueden ser aplastantes decepciones, traiciones por infidelidad y abusos, sueños no realizados que sabemos que no se cumplirán o que han sido frustrados, fracasos en la vida. ¿Quién no ha tenido fracasos en su vida? Decepciones producto de las malas decisiones de nuestros hijos o también de las malas decisiones de nuestros padres, o puertas que se cierran y que te das cuenta que quedarán cerradas para siempre. Las pérdidas vienen de muchas formas y pasan de muchas maneras, ¿no es así? Es importante que tú te des cuenta porque esto va a pasar en tu vida. Tú tienes que aprender, tienes que estar listo, tienes que estar preparado, porque las pérdidas y el dolor se va a presentar de muchas maneras en nuestras vidas. Pero nuestra cultura, mis hermanos y mis amigos, enfrenta muy pobremente la pérdida y el dolor. Especialmente, mis hermanos, en la cultura de la iglesia, en la cultura de las iglesias. La actitud dominante en las iglesias cristianas, tristemente, mis hermanos, es esta: no sientas, no hables al respecto, que el dolor y la pérdida se vaya a freír espárragos y se muera el asunto. Medícate a ti mismo de alguna manera para que no se vea que estás pasando por dolor o por pérdidas. Esta es la razón, mis hermanos, por las que amamos las adicciones. Tristemente. Desde la compulsión o la obsesión por las compras, o la compulsión y la obsesión por la comida, o la compulsión y la obsesión por las drogas, el alcohol o lo que quieras. Lo que fomenta la adicción en la sociedad, mis hermanos, es el hecho de que el dolor y la pérdida nos hace perder el control. No sabemos cómo manejarlo y entonces recurrimos a estos estupefacientes o a estas cosas para tratar de mitigar el dolor. Esa es la razón del enorme incremento de las adicciones en nuestra sociedad, y eso explica también por qué el negocio de los estupefacientes es un gran negocio. Así que, mis queridos hermanos y mis amigos, en medio de tu tristeza y tu depresión, cuando estás pasando por un problema, un periodo de tristeza y de preocupación y de pérdidas,
Como la cultura en la iglesia, verdad es que a eso no le hacemos caso, no le prestamos atención, no hables de eso, entonces lo que haces es que te alejas hasta que te vuelves a sentir feliz, entonces regresas a la iglesia. De repente un hermano desaparece de la iglesia y pasan unos 6 meses, 8 meses, 1 año y entonces vuelve. Y nosotros no sabemos qué fue lo que le pasó. Lo que le pasó es que esta persona entró por un periodo de crisis, un periodo de tristeza, de depresión. Pero como la cultura de la iglesia es que eso no se dice, no se habla, no se aprecia en la iglesia, entonces te alejaste y cuando ya te recuperaste, entonces regresaste. Qué triste, mis hermanos, porque eso indica que las personas no prestamos atención al dolor y a la pérdida. Necesitamos ser transformados. Esa es la espiritualidad emocionalmente sana. Dios quiere cambiarnos. Mira a la palabra de Dios, mira a Jesús, cómo enfrentar correctamente el dolor y la pérdida. Bendita sea su palabra y la enseñanza que Él quiere poner en nosotros, ¿no es así? A menudo, mis queridos hermanos, el mensaje que recibes en la iglesia es este: no vengas aquí si estás triste. Y entonces la gente, cuando está triste, cuando está pasando por un periodo difícil, ¿qué hacen? No se aparecen en la iglesia. O si se aparecen, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando la gente viene a la iglesia, se ponen una máscara. Entonces alguien se acerca y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Y tú qué dices? Bien, muy bien, pero en realidad no estás bien. Contestamos entonces los que te escuchamos y decimos, gloria a Dios. Y todos terminamos aparentando. Hemos creado iglesias, mis hermanos, hemos creado comunidades donde no aceptamos el sufrimiento, donde no aceptamos el dolor, donde no aceptamos las pérdidas, en donde crecemos con la idea que eso es malo, es un pecado, es algo que Dios no quiere. Y mis queridos hermanos, terminamos fingiendo con falsedad y ausencia de humildad en nosotros. O sea, fundamos comunidades que no son las comunidades que Dios quiere. Necesitamos un cambio, una transformación. Romanos 12:2, ¿recuerdan? Renovaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay 2 cosas, mis hermanos, que debemos tener en cuenta si queremos prestar atención al dolor y a las pérdidas. Hay 2 cosas que tú y yo debemos tener en cuenta si queremos prestar atención al dolor y a la pérdida. Número 1, no escondas tus emociones. Si lo quieres anotar, ahí lo tienes. Qué importante es eso. No escondas tus emociones. Mis queridos hermanos, Dios está corrigiendo algunas cosas en mí. El Señor está corrigiendo alguna manera de pensar en mí. Pero déjeme decirle y ser honesto con usted, yo solía pensar que los buenos cristianos o los cristianos fuertes no se sienten heridos, no se sienten confundidos, nunca se sienten desanimados. A quienes consideramos buenos cristianos definitivamente no caen sobre su rostro en tierra como Jesús, especialmente los líderes. Cuando vemos a un líder que de repente está deprimido, decimos, ay, no puede ser, ¿cómo puede ser líder así? Esa es la idea que yo tenía. Dios está cambiando eso. Aquí tenemos un ejemplo, mis hermanos, de Jesús, el líder de líderes, el líder de todos, ¿no? Él es Dios. Si algo puede transformar tu teología, es esto. Dicho de otra manera, si algo puede cambiar tu manera de pensar, es esto, ¿no? Dios en la carne está tirado sobre el suelo, porque Jesús es enteramente humano, como nosotros. Tiene emociones, Él tiene un cuerpo, Él tiene una mente, Él es real. Jesús es uno de nosotros y no esconde sus emociones. De hecho, Él le dice a los discípulos, a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. O como dice otra traducción, me siento tan mal que podría morir. ¿Te has sentido así alguna vez?
Claro que sí, todos nos hemos sentido así, pero lo que nosotros hacemos es que nosotros escondemos nuestras emociones. Y si tú quieres prestar atención al dolor, a la pérdida que Dios trae a tu vida porque te quiere enseñar algo y te quiere llevar al siguiente nivel, entonces necesitas aprender esto. No escondas tus emociones, sé tú misma, sé tú mismo, sé auténtico. Esa es la clase de personas que Dios bendice, que Dios usa para su gloria. Así como Jesús está tirado boca abajo literalmente en el suelo, el líder de líderes, mira. Déjame decirte, mi querido hermano y mi querido amigo, tú también tienes una copa frente a ti, algo que no puedes tomar o asumir. Dices, estoy al límite, me voy a morir si esto no funciona. En ese mismo lugar está Jesús en este pasaje. Nada más que a diferencia tuya, Él es el Mesías, Dios encarnado. Por eso a lo largo de la historia muchos cristianos han encontrado difícil aceptar este pasaje. No les gusta porque rechazan al Jesús humano en la carne, el Jesús de Getsemaní. Pero el Jesús de Getsemaní nos está enseñando, esta es la manera correcta de enfrentar el dolor y la pérdida. Debemos escuchar, prestar atención en lugar de tratar de esconderlo. Ojalá Dios cause las transformaciones que necesitamos en nuestra vida para ser auténticos y pasar a otro nivel. Número 2. Bueno, primero leamos y analicemos ahí un poquito. Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Jesús dice, invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, miren qué les dijo. ¿Qué les dice? Estoy muy triste, siento que me voy a morir. ¿Qué está haciendo Jesús, hermanos? Admitiendo sus emociones. No escondas tus emociones. Miren a Jesús, precioso Jesús. Número 2, no escondas tu llanto. Déjeme decirle que una de las cosas que los hombres, sobre todo, no tanto las mujeres, pero aquí los hombres escondemos muy bien, ¿saben qué cosa es? El llanto. ¿Por qué? Porque en la cultura mexicana mi papá me dijo, y a él le dijo su papá, y al papá de él le dijo su papá, y así, ¿verdad? Generación tras generación, nos dijeron que los hombres no lloran. No llore, me dijo mi papá, no sea rajado. Los hombres no lloran. De repente encuentro la Biblia y veo que Jesús lloraba y que los hombres lloran. Entonces digo, ¿quién tiene razón, mi papá o la Biblia? Y termino haciendo el patrón familiar. Sigo arrastrando los viejos patrones que me hacen daño y que no me permiten vivir mi humanidad completa. Nosotros hasta tenemos una canción, ¿no? En México. ¿Por qué no llora usted? Pues porque ya lo dice la canción, pastor. ¿Y qué dice la canción? La canción dice, dicen que los hombres no deben llorar. Entonces yo por eso no lloro, pastor. Varones que me están escuchando, hombres que me están escuchando, nunca serás completamente hombre si no lloras. No escondas tu llanto. Sé que fuerte es decir esto, lo dije al principio, es un tema difícil. Sé que fuerte es decir esto, pero ya deja de esconderlo. Jesús llegó a la tumba de su amigo Lázaro, donde yace su amigo. ¿Se acuerdan? Dice que Jesús llega y se conmueve profundamente. ¿Y saben qué hace? Miren cómo dice Juan 11:35 en esta versión NNN. No sé qué versión sea, pero es alguna versión. ¿O cómo dice la tuya? NNN, no sé qué versión es, ¿verdad? Dice, Jesús se puso a llorar. Miren cómo lo traduce la versión Reina Valera, la preciosa versión Reina Valera 60, lo tienen en la pantalla. ¿Cómo dice? Jesús lloró.
O podemos imaginarnos, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo cuando llora por la ciudad que no ha respondido ante su llamado. Jesús quería reunir a todo Israel como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, ¿verdad? Y miren lo que pasó, Lucas 19:41. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, ¿qué dice? Lloró. Hermanos, si nosotros fuéramos los escritores sagrados, ¿qué habríamos hecho? Habríamos suprimido esa parte para no presentar a Jesús como un antihéroe. Hubiéramos dicho otras cosas, hubiéramos matizado, lo hubiésemos adornado para que no se lea esa parte. Pero mira, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró. Dice el texto que sigue que el Señor pronunció una profecía del Antiguo Testamento y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Finalmente, en ese punto, miren la bienaventuranza, la segunda bienaventuranza, Mateo 5:4. ¿Cómo dice? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Hay hombres aquí que llevan años, meses, semanas que nunca han llorado. Tienen contenidas las emociones en su pecho. Han crecido creyendo ideas equivocadas y falsas. Deberías prestarle atención a Dios. Deberías abrir tu corazón y pedir que Él cause una tremenda transformación en tu vida en esta campaña. No escondas tu llanto. ¿Cómo debemos enfrentar el dolor y la pérdida? Así, la primera cosa que Jesús nos enseña es: presta atención. No escondas el dolor, no lo ignores, no lo eches debajo de la alfombra, no hagas como que no existe. No, yo lo permito en tu vida porque el dolor y la pérdida es un valioso recurso para darte tesoros y darte enseñanzas que te quiero dar para que tu alma, tu corazón sea grande y pases al siguiente nivel conmigo, hijo mío. ¿Te das cuenta? Y entonces, mis queridos hermanos, pues viene el paso número 2. El primer paso es prestar atención al dolor y a la pérdida. ¿Cuál es el segundo? Dele la vuelta a su guía, por favor, y aprendamos el segundo. El segundo paso es este. Perdón, me faltó, ¿verdad? Pudiéramos concluir, hermanos, este primer punto con la siguiente declaración. De hecho lo dije, pero no mencioné la frase. Lo podemos decir de esta manera: el alma se agranda a través del sufrimiento. ¿Puedes creer eso? Las personas más grandes, los hombres más grandes, las mujeres más grandes, siempre han pasado a través del sufrimiento, porque el alma, el corazón, la vida, lo valioso que una persona es pasar, agrandar su corazón, ¿verdad?, a través del sufrimiento. Número 2, mis queridos hermanos. Número 2, asimila los beneficios del dolor y la pérdida. Asimila los beneficios del dolor y la pérdida. Ese es el número 2. Entonces, mis queridos hermanos, si me prestas tu atención, si me regalas tu atención, lo primero que debemos hacer es escuchar al dolor en lugar de tratar de borrarlo, en lugar de tratar de drogarnos para olvidarlo, como hacen muchos. De hecho, lo mejor que podemos hacer es enfrentar el dolor. Y escucha, esto es muy bonito: escuchar a Dios y a nosotros mismos cuando estamos pasando por el dolor. Mira qué maravilla. Cuando tú estás pasando por el dolor o yo estoy pasando por el dolor, Dios nos está hablando, y lo mejor que puedo hacer no es drogarme para que el dolor se me quite, no, es encararlo y enfrentarlo y escuchar a Dios y a nosotros mismos.
Qué importante es que nos detengamos y escuchemos a Dios en medio del dolor para crecer, en lugar de drogarnos y tratar de esconderlo. Ahora bien, una vez hecho eso, la segunda cosa que debemos hacer es aprender a asimilar los beneficios del dolor y de las pérdidas. Ese es el punto 2, asimila los beneficios del dolor y la pérdida. Voy a decir esto, mis hermanos, aunque usted no lo crea. Voy a decir esto en el nombre del Señor, porque soy el vocero del Señor en este lugar, soy el heraldo del Señor en este lugar. Así que aunque tú no lo creas, voy a decirlo, porque es mi responsabilidad decirlo en el nombre del Señor. Escuchen, hay gemas, hay diamantes, hay tesoros de Dios esperándonos afuera, si somos capaces de asimilar las lecciones y las enseñanzas y los beneficios del dolor y la pérdida. Si tú eres capaz de decir, como dijo Jesús: Señor, no quiero esta copa, te estoy pidiendo otra salida, Padre, pero Señor, si es tu voluntad que pase por esto, lo voy a aceptar. Hay muchas gemas, hay muchas bendiciones, muchas riquezas que no podrás obtener de ninguna otra manera. Por eso es muy importante asimilar los beneficios del dolor y la pérdida. Escucha a Dios. Escucha cuando Dios interrumpe tu caminar a través de una crisis. Escucha a Dios cuando Él interrumpe tu caminar a través del dolor. Escucha a Dios cuando interrumpe tu caminar a través de una pérdida. ¿Perdiste algo recientemente? ¿Qué hiciste? ¿Te sentaste a escuchar a Dios? ¿O eres como Saúl, eres irreflexiva? Eres irreflexivo, eres inconsciente, jamás piensas. Entonces, ¿cómo te puede hablar Dios ante tu pérdida? Quiero compartirles, mis hermanos, rápidamente, se podría hacer un libro de estos puntos, pero quiero compartirles 5 beneficios del dolor y la pérdida. 5 beneficios del dolor y la pérdida. Quiera Dios ponerlos en nuestro corazón. Número 1. Beneficio número 1. El dolor quiebra nuestra voluntad. ¿Saben ustedes cuál es el primer beneficio del dolor y de las pérdidas en nuestras vidas? Esta es la manera en la que Dios quiebra nuestra testaruda voluntad. Mis queridos hermanos, todos aquí nos damos cuenta de una cosa. De nacimiento, mis hermanos, desde niños, todos tenemos una voluntad testaruda. Somos muy voluntariosos. ¿Han visto a los niños pequeños de 2, 3 años? Quieren hacer desde entonces su santa y su soberana voluntad. Y si no les haces lo que quieres, a la mecha. El error de muchos padres de familias, ¿verdad?, de niños pequeños, es que si no aprendemos a quebrar la voluntad de los niños a edad pequeña, no hombre, cuando llegues a la adolescencia te vas a morir. Mis queridos hermanos y mis amigos, esta es la manera en que Dios quiebra nuestra voluntad. Miren cómo dice Mateo 26:39, preciosa la palabra del Señor, bendita sea. ¿Cómo dice? Padre, dice, ¿cómo deseo que me liberes de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. El sufrimiento está ayudando a Jesús a quebrar su voluntad y a someterla a Dios. ¿Te das cuenta? Y es el Hijo de Dios, hermano.
el Hijo de Dios que es perfecto, el Mesías, el favorito, el en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Hebreos 5:8. Anota ahí la cita porque no me cupo, pero puedes anotar la cita por ahí. Miren cómo dice la palabra de Dios en Hebreos 5:8. Es magistral la palabra de Dios, es hermosa, profunda, preciosa. ¿Qué dice? Aunque era hijo, con H mayúscula, no cualquier hijo, con H mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Era el Hijo de Dios. Aunque era hijo, ¿qué dice? Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Querido hijo que estás aquí, querido joven que estás aquí, ya deja tu rebeldía. La disciplina, el dolor y el sufrimiento es parte del plan de Dios para que crezcamos y nos convirtamos en personas grandes. Y queridos padres de familia, ya deja de tener miedo, aplícalo, créele a Dios porque no hay otro camino. Mis queridos hermanos, Jesús se sometió a Dios al alinear su voluntad humana con la voluntad de Dios. Hay algunos que somos muy listos, ¿no? Y nos salimos por la tangente, como dicen. Le decimos a la gente, ¿verdad? Oye, mira, si Jesús, que era el Hijo de Dios, lo aprendió a través del sufrimiento, ¿qué se puede esperar de nosotros? Y como somos muy listos, nosotros decimos, ah, sí, pero para Jesús era fácil, porque Él era el Hijo de Dios. Cuando platicaba con mi mamá de esto, mi mamá siempre salía con ese argumento. Me resultaba difícil vencerlo. Ay, hijito, me decía, pero es que Jesús era el Hijo de Dios, Él sí podía, nosotros no. No, hermanos, Jesús no está jugando aquí a las apariencias. Lo que está diciendo el texto es que en este momento Jesús es humano como nosotros. Jesús tiene la misma dificultad para enfrentar esto como tú y yo. ¿Qué chiste tendría, verdad? Que Jesús sí lo puede enfrentar y nosotros pobrecitos no, porque pues nosotros no somos así. No, Jesús está encarando la misma dificultad al igual que tú como un ser humano. Eso es lo que Jesús quiere que sepas. Él no está fingiendo. Jesús se sometió a Dios al alinear su voluntad humana con la voluntad de Dios. La primera cosa que el dolor y la disciplina y la pérdida trae a nuestra vida es que el dolor quiebra nuestra voluntad. Tal vez Dios quiere quebrar tu voluntad. Dios quiere que ya cedas. Queridos hermanos y amigos, la obediencia no ocurre instantáneamente. Viene a través del sufrimiento, de un proceso doloroso que nos quebranta. Es una tremenda misericordia que Dios acuda a nosotros en medio del dolor y la pérdida para romper y fundir nuestra voluntad para aprender a vivir dentro de la suya. Es el primer beneficio del dolor. ¿Qué les parece? Número 2, segundo beneficio, si lo quieres anotar, el dolor nos enseña a no tener el control. El dolor nos enseña a no tener el control. Hermanos queridos y amigos, ¿saben lo que nosotros queremos tener siempre? ¿Qué cosa es? El control. Y no me refiero al control de la tele, que de por sí lo tenemos ahí, no está aquí escondido para que nadie lo encuentre, porque nosotros lo queremos tener. No me refiero a eso. Queridos hermanos, esta es la característica de los seres humanos. Todos los seres humanos queremos controlar. Aprendemos, hermanos, rápido este juego de jugar a ser Dios, a querer tener el control. A ti te gusta controlar, a mí me gusta controlar, te gusta controlar la vida, te gusta controlar lo que pasa a tu alrededor. El dolor y la pérdida tienen que ver con soltar. El dolor y la pérdida tienen que ver con dejar ir. Hay algo que Dios quiere que sueltes, hay algo que Dios quiere que dejes. Por eso, número 2, el dolor nos enseña a soltar, a no tener el control. ¿Lo estás aprendiendo? Mis queridos hermanos,
Lo triste para algunos de nosotros es que pasamos a través de las pérdidas. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos y empezamos a controlar de nuevo. Dios está aquí tratando de ayudarnos a soltar el control. Y nosotros le decimos a Dios, una vez que hemos pasado las pérdidas y el dolor, vete de aquí y yo puedo controlarlo. Ese es el tremendo problema, ¿no?, de los seres humanos. Siempre queremos controlar. La esposa quiere controlar al esposo, ¿no? El esposo quiere controlar a la esposa, ¿no? Los padres quieren controlar a sus hijos y los hijos quieren controlar a sus padres, ¿no? ¿Verdad? Por eso la canción, ¿no? María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo y le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Es la canción de todos. Cada quien quiere gobernar a su modo. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda dolor, manda pérdidas para decirnos, ya superen eso. Número 3, miren lo que dice Hechos 8:2, me falta el texto tremendo. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Miren, hermanos, lo que está pasando aquí. Dios le dice a Faraón, suelta, ya deja de controlar a mi pueblo, déjalo ir para que me sirva. Pregunta, ¿soltó Faraón al pueblo de Dios? No. Ahora respóndanme ustedes, ¿qué ocurrió como consecuencia de no hacerlo? Vino crisis, vino dolor y vinieron pérdidas. Dios lo fue doblando hasta que por fin no le quedó de otra. Hermanos, algunos de nosotros somos así, somos tercos. Dios le aprieta tantito y nosotros de todos modos no soltamos. Entonces Dios vuelve a apretar y no soltamos. Y así vamos en la vida. Hermanos, si Dios no nos amara, Dios diría, no, ya te suelto, haz lo que quieras, yo no me interesa tu vida, piérdete, haz lo que quieras. No, el amor de Dios y la paciencia de Dios es tan grande que Dios sigue esperando que un día vamos a soltar las cosas y vamos a dejar de controlar. Número 3, mis queridos hermanos. El dolor nos hace necesitar gente a nuestro lado. Es la tercera cosa, el tercer beneficio del dolor y de la pérdida. Necesitamos gente a nuestro lado que ore por nosotros. Miren, hermanos, el ejemplo sublime de nuestro Señor Jesucristo, por eso buscó a sus amigos. Miren cómo dice Mateo 26:37. Este es uno de los textos que quiero poner en mi corazón y ojalá tú lo pongas en tu corazón. ¿Cómo dice Mateo 26:37, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Qué dice? Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Para qué? Para que lo acompañaran. Escuchen bien, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos en este salón? Espero que no invitamos a nadie para que nos acompañe. Somos tan orgullosos, somos tan autosuficientes, somos tan soberbios que pensamos, yo no te necesito, yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Hermanos, vamos a morir en soledad, vamos a pasar cosas terribles, pero no nos doblegamos. Dios manda el dolor, manda la pérdida, manda la soledad, para que nosotros hagamos el punto 3, nos hace ver la necesidad de gente a nuestro lado. Así nos creó Dios, así nos cableó, así funcionamos. Ríndete de una vez por todas. Necesitamos compañerismo. Habemos algunos de nosotros que decimos, no lo necesito, por eso no estoy en un grupo pequeño, por eso no voy a ningún ministerio, por eso no participo con nadie, ¿verdad? Yo vivo solo y no me relaciono con nadie porque yo puedo solo. Esa es una vulgar mentira, por supuesto que no es cierto. Vas a morir de una manera trágica y terrible. Miren a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Subraya, invitó. Dime qué cosa es invitó. Explícame la palabra.
Dice que Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿para qué? Para que lo acompañaran. ¿A quién vas a invitar para que te acompañen? ¿A quién vas a invitar? Invítalos. Me gustaría que fueras mi compañero de vida. Me gustaría que fueras mi compañero de vida. Acompáñenme, vengan conmigo. No, no lo hacemos. Y entonces Dios permite que venga el dolor, permite que vengan las pérdidas, para que entonces sí dobleguemos nuestro corazón y sintamos la necesidad de los compañeros y de los amigos, como Él quiere. Bendito sea. Ahora, debo hacer una aclaración rápida, hermanos, porque el tiempo ya me comió, pero el tema está tremendo, ¿no? Es precioso, es valioso, pero debo hacer una aclaración rápida. Cuando decimos, hermanos, que necesitamos amigos, que necesitamos compañeros que oren por nosotros y nos acompañen, quiere decir, hermanos, que necesitamos compañeros al lado. No los necesitamos aquí, mire. No sé si me explico, mis hermanos. Cuando alguien tiene una pérdida, no necesita una persona que esté encimoso sobre la persona, ¿verdad? Y le trate de explicar lo que le pasó. Porque al fin de cuentas no le puedes explicar lo que pasó porque no sabes lo que pasó. Y queremos darle aliento y queremos darle palabras, y en lugar de darle palabras solo lo estamos atosigando. Lo tienes aquí. No, una persona que acompaña está aquí. No está aquí. O sea, como dice el refrán mexicano, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿No? Pero de todas maneras necesitas gente contigo, no pegadas a ti, pero sí las necesitas cerca de ti. Número 4, mis hermanos. El dolor vacía nuestras almas de basura. Esa está muy buena. Mire la declaración. ¿Qué hacen el dolor y la pérdida en nuestras vidas? Vacían nuestras almas ¿de qué? De basura. Miren cómo dice Isaías 1:25. ¿Qué dice? Volveré mi mano contra ti. Ese es el dolor y la pérdida, ¿no? ¿Y qué dice? Limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Mis queridos hermanos, hay cosas que son removidas en nuestras vidas a través del sufrimiento y la pérdida, que no pueden ser removidas de ninguna otra manera. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, Dios permite el dolor y la pérdida en nuestra vida para quitar cosas, para remover cosas que no soltaríamos y que no serían removidas de ninguna otra manera. Dios las quita. ¿Saben para qué? Para hacer espacio, para tener un espacio y el tiempo para que puedan ser llenados por la bendita presencia de Dios en nuestras vidas. Y número 5, mis hermanos, el dolor nos enseña a orar. El dolor nos enseña a orar. Es la número 5. Escuchen esto, mis queridos hermanos. Uno aprende a orar conforme sufre. ¿Sabe usted dónde aprendemos a orar más? En el sufrimiento. Cuando uno sufre, cuando uno tiene pérdidas, ese es el momento en el que aprendemos a orar más. Miren cómo lo dice Mateo 26:39. Jesús se alejó un poco de ellos, dice, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente. ¿Y qué dice? Oró a Dios. Esto resulta muy interesante, mis queridos hermanos, porque la actitud de Jesús es diferente que la actitud de Pedro y sus compañeros, ¿no? Jesús está en su crisis tremenda. Se podría decir que en ese momento él solo la siente, ¿no? Y él ora. ¿Qué hace Pedro, Santiago y su hermano Juan? Se duermen.
¿verdad? El sueño les gana. Cuando despierta viene una multitud y los sacerdotes para arrestar a Jesús. Y entonces lo que hace Pedro en ese momento, ¿cuál es su reacción? Saca la espada y corta una oreja, ¿no? Se pone activo. Él quiere volver a tomar el control y corta al soldado, ¿no? Porque ese asunto de orar para Pedro es una pérdida de tiempo. Déjame decirte algo importante, mi querido hermano y mi querido amigo. Cuando tú atraviesas por el dolor y la pérdida, la oración no es más una pérdida de tiempo. Es tu único salvavidas, porque estás cayendo. No tienes ningún otro lugar al que ir. Has caído de la cima del acantilado. Estás colgado de Dios y no sabes lo que Él está haciendo. Lo único que sabes es que Dios es bueno y su amor permanece para siempre. Así que lo único que tienes es agarrarte desesperadamente de Dios y colgarte de Él. En ese momento la oración es lo único que tienes. Cuando todo te va bien, cuando todo te sonríe, no oras. Nuestra mesa está servida y tenemos la comida y todas las bendiciones que Dios nos da en el desayuno, en la comida, en la cena, que a veces eso es tan evidente, eso es tan normal, tan común, que no damos gracias a Dios. No somos conscientes. Pero cuando estás pasando por el dolor, cuando tienes una pérdida, entonces aprendes a orar. Miren cómo dice Mateo 26:42. Dice que Jesús fue a orar, subraya, otra vez. Esta es la segunda vez. ¿Te ha tocado que de repente, verdad, le dices a alguna persona, voy a orar? Y la persona te dice, ¿otra vez? Como si orar fuera algo malo, una pérdida de tiempo, ¿no? Mira Jesús, ¿qué dice el texto? Jesús se fue a orar y como que lo quiere recalcar porque si no, no lo diría. ¿Cómo dice? Otra vez. No sé dónde te encuentras esta mañana, pero Dios te está invitando a despegarte de tu vida controladora, para que puedas empezar a escuchar la voz de quien te ama y ha venido a darte vida y vida abundante. En este sendero, mis queridos hermanos, Dios es infinito. En este camino, Dios te hará morir a tu vieja naturaleza. Dejar ir involucra escuchar las interrupciones del dolor. En tu diario caminar, Dios interrumpirá con el dolor y la pérdida porque quiere hablarte y quiere decirte lo que quiere de ti. Por eso, mis queridos hermanos, mi invitación es para que perseveres y te mantengas en Dios cuando quieras tirarlo todo. Jesús llegó a un punto en el huerto de Getsemaní en donde podía tirarlo todo. Su sufrimiento era tan grande y tan intenso que pudo haber llegado al momento de decir, Padre, ya no puedo más. Padre, aquí dejo todo. Ya no puedo seguir. Busca a otra persona que lo haga, no lo voy a hacer. Pero mis hermanos, Jesús hizo lo único que Dios esperaba que hiciera. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Hermanos, no sé en qué situación te encuentras, pero lo que sí te puedo decir es invitarte a que perseveres y te mantengas en Dios cuando quieres tirarlo todo. Necesitas aprender a esperar y a confiar en Él. Job tuvo que esperar, ¿recuerdan? David tuvo que esperar. Abraham tuvo que esperar. Moisés tuvo que esperar. Jeremías tuvo que esperar. Los grandes hombres y las grandes mujeres de la Biblia esperaron. Hermano, hermana, espera. Espera. No tires todo por la borda.
Mantente como Jesús. Jesús está esperando sobre el suelo en Getsemaní, tirado, orando a su Padre. Por ello debes dejar que tu corazón de piedra sea quebrantado. Escucha, yo no sé qué es lo que te asusta, pero lo que debería asustarte es que tu corazón se vuelva duro como la roca. Nada es más espantoso que eso. Dios permite el dolor y la pérdida y el sufrimiento para ablandar tu corazón y para llevarte al siguiente nivel. ¿Vas a hacerlo? Le dirás al Señor: Padre, si no se puede pasar esta copa, no haré lo que yo quiero, haré lo que tú quieres. Al final del párrafo, en el versículo 46, miren cómo concluye el párrafo. Después de este proceso, Jesús se levanta. Hay cosas que ha aprendido y ahora está listo para dar el siguiente paso. Miren lo que dice el versículo 46, y si me lo ponen. ¿Qué dice? Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Digámoslo de otra manera, como parafraseando el texto. Déjeme explicárselo de esta manera. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús dice: el dolor viene en camino. Allí viene el que me va a entregar. Allí viene el que va a infringirme dolor. Allí viene el que me va a infringir pérdidas. Pero estamos listos. He orado, he puesto mi frente en la tierra, he hablado con el Padre, he entendido el proceso, he asimilado lo que Dios quiere y vamos a ir adelante. Levántense, hermanos, y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Tal vez estás pensando: no quiero hacer eso. No quiero hacer esto que Dios me pide. No quiero caminar en medio de estas cosas. Pero Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Dile al Señor: está bien, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Señor, quiero realmente que esta relación con esta persona funcione, pero no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Este es el camino de Dios para enfrentar el dolor correctamente. Que Dios nos ayude y que con humildad aprendamos los procesos de Él. Ahí están, para poder enfrentar el dolor y la pérdida con otra perspectiva. Que Dios nos eleve, que Él nos levante al siguiente nivel. Quiero invitarles a que se pongan de pie y oremos, hermanos queridos.